Una limpiadora llamada María trabajaba todas las noches en el edificio corporativo de una de las empresas más poderosas de la ciudad. Nadie la miraba dos veces. Para los empleados era invisible. Entraba cuando todos se iban, pasaba el trapo por los pisos de mármol, vaciaba las papeleras y guardaba silencio. Pero una noche, el director ejecutivo, Alejandro Torres, se detuvo al verla. Sus ojos se fijaron en algo que otros habían ignorado. Unos moretones oscuros trepando por su brazo. Y en la expresión de su rostro había miedo. Un miedo que no podía ocultar. Alejandro, acostumbrado a notar lo que otros no ven, entendió que algo terrible estaba ocurriendo. La vida de María fuera del trabajo era difícil. Vivía en un pequeño conjunto de casas modestas, con vecinos que apenas saludaban y preferían no hacer preguntas. Su hija, de apenas 8 años, era la razón por la que soportaba jornadas tan largas. Pero en su hogar había gritos, discusiones, golpes contra la pared que los vecinos fingían no escuchar. María ocultaba su dolor bajo mangas largas y sonrisas cortas. Nadie preguntaba. Nadie se atrevía a mirar más allá. Alejandro era un hombre respetado y temido en el mundo de los negocios. Rígido, calculador, implacable. Sin embargo, detrás de esa fachada había una herida que lo acompañaba. Años atrás, su propia hermana había vivido un matrimonio lleno de violencia, y él no había intervenido a tiempo. Esa culpa lo obligaba a observar, a no pasar por alto señales que otros sí ignoraban. Por eso, cuando vio los moretones de María, no pudo simplemente seguir caminando. Los días siguientes la observó con atención. Notó cómo se estremecía cada vez que sonaba su teléfono, cómo evitaba las miradas, cómo escondía los brazos. Una noche, fingiendo quedarse trabajando, la sorprendió en la sala de juntas. Su manga se había deslizado y mostraba marcas nuevas. Se acercó despacio y le preguntó: «María, ¿quién te hizo esto?» Ella retrocedió, pálida, con los ojos llenos de pánico. «Me caí», respondió antes de huir. Pero Alejandro no le creyó. Poco a poco escuchó rumores. La recepcionista decía haber visto a un hombre esperándola afuera, con una mirada amenazante. Los guardias de seguridad comentaban que a veces se encerraba en los cuartos de limpieza para llorar en silencio. Una noche, en el estacionamiento subterráneo, Alejandro escuchó gritos. Corrió y vio a María acorralada por un hombre alto y agresivo. El desconocido desapareció en cuanto lo vio, dejándola temblando. «No llame a la policía», le suplicó ella. «Si lo hace, lastimará a mi hija». Ese ruego lo desgarró. Alejandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Colocó vigilancia discreta en la casa de María y comenzó a investigar. Descubrió que el hombre era su esposo separado, Héctor, un hombre con antecedentes violentos y deudas con personas peligrosas. Su acoso era cada vez peor. Llamadas anónimas, notas amenazantes pegadas en el casillero de María, hombres extraños rondando el vecindario. Alejandro se fue involucrando más. Le ofreció apoyo legal, protección y hasta un refugio seguro. Pero cada paso que daba lo acercaba más al peligro. Héctor se enfureció al notar que alguien se interponía en su control sobre María. Ahora no solo amenazaba a ella, también a Alejandro. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa. Alejandro recibió una llamada desesperada. Gritos se escuchaban desde el departamento de María. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, los muebles destrozados. Dentro, Héctor estaba fuera de sí, gritando mientras María protegía con su cuerpo a su hija. «Aléjate de ellas», ordenó Alejandro. «No tienes derecho». «Esta es mi familia», respondió Héctor con furia. Alejandro lo enfrentó sin vacilar. «Perdiste ese derecho el día que las lastimaste». La pelea fue brutal. Héctor se abalanzó, los muebles cayeron, los vidrios estallaron. Alejandro protegió a María y a la niña hasta que su equipo de seguridad logró reducir al agresor. La policía llegó minutos después y se lo llevó esposado.
María se derrumbó entre sollozos. Años de miedo se desmoronaban en ese instante. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había cumplido una promesa. No volvería a ignorar el dolor de alguien vulnerable. El proceso judicial fue largo. Los abogados de Alejandro se aseguraron de que María estuviera protegida en todo momento. En la corte, ella declaró con voz temblorosa, pero firme. El juez declaró a Héctor culpable y lo condenó. La historia se expandió más allá de esas paredes. En la empresa, muchos empleados encontraron valor para hablar de sus propios problemas. Alejandro implementó programas de apoyo para víctimas de violencia doméstica. En el vecindario de María, los vecinos que antes callaban empezaron a preocuparse los unos por los otros. El silencio dejó de ser la regla. María y su hija comenzaron una nueva vida. No fue fácil ni rápido, pero poco a poco las heridas sanaron. Recuperaron la paz que creían perdida. Y Alejandro comprendió que el verdadero poder no estaba en sus negocios, sino en usar su voz y sus recursos para proteger a los que no podían hacerlo solos. Así, la historia del director ejecutivo y la limpiadora no fue sobre riqueza o jerarquías. Fue una historia de valentía, compasión y justicia. Y todo empezó porque alguien se atrevió a mirar más allá de unos moretones, y a no callar frente al dolor.